Buenos días con todos. Recuerdo aquel sábado en el auto viniendo hasta este lugar, la iglesia. Llevaba varios minutos ya tarde, así es que estaba apresuradito en el camino. Siempre mi ruta es venir por toda la Avenida España, pero ese día decidí ingresar por el centro para llegar a este lugar. Error el mío. Pronto estuve en una calle que estaba totalmente congestionada de autos. Llegué casi a la mitad de la cuadra y me di cuenta que estaba lleno de autos hacia adelante. Miré hacia atrás para retroceder y ya tenía autos detrás. Así es que lo único que hice fue esperar. Pasó 1 minuto, pasaron 2, pasaron 3. Y veía cómo rápidamente de los autos bajaban algunos taxistas, otros señores se paraban, algunos reclamaban, otros pitaban en el claxon. Yo salí del auto, empecé a mirar y por obvias razones de tamaño no pude contemplar lo que pasaba adelante, hasta que le pregunté a una persona y le dije, ¿qué está sucediendo allá? No sé, me dijo, también quiero saber qué es lo que pasa. Al poco tiempo nos dimos cuenta que había toda una procesión adelante. Casi demoré 30 minutos desde el centro hacia acá. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era que parte de esta procesión venía en sentido contrario. Y yo me pregunté, ¿qué clase de Dios acepta que un feligrés vaya en contra de las normas o de los principios establecidos? Ya está bien, no le echemos la culpa a Dios, entre comillas. ¿Qué clase de hijo de Dios va en contra de las normas que Dios ha estipulado? Por ejemplo, en la sociedad como el semáforo o las señales de tránsito. Esto me hace entender que vivimos en un país totalmente religioso, pero no espiritual. Y esto no es de hoy. Esto ya viene desde el primer siglo, desde el tiempo de Jesús. Aquí vemos cómo muchos de los que decían conocer a Dios, muchos de los que cargaban una Biblia, ojo, muchos de los que enseñaban a los demás doctrina, eran simples religiosos y no eran nada espirituales. Sus actitudes lo evidenciaban. Tenían emociones enfermas y acciones malévolas, como lo vamos a ver en esta mañana. Festo era el nuevo gobernador. Aquí el capítulo 25 de Hechos nos muestra que Festo era el nuevo gobernador y llegó a Cesarea. Ahora, el antiguo gobernador había sido Félix y lo habían destituido por diversas razones. Una de ellas es que había dejado varias cosas sin resolver. Entonces los sacerdotes lo buscan. Ahora, cuando hablamos de los sacerdotes, eran los máximos en autoridad. Hablamos del poder religioso de ese tiempo. No solo ellos. Dice la palabra de Dios que se unen a los más influyentes de los judíos, es decir, al poder económico. Probablemente eran los empresarios, dice otra versión. Ojo, van ante la autoridad, el poder religioso y el poder económico y van a hacerle un pedido y le invocan a hacer algo ilícito contra el apóstol Pablo. Este pasaje de Hechos capítulo 25, hay mucha historia. Podemos estudiar quién era Festo, cuánto tiempo estuvo gobernando, etcétera, pero la historia simplemente queda escrita y punto. Hoy, esta mañana, voy a intentar qué podemos aprender acerca de la historia, que es la misma historia que muchas veces se repite hoy, muchos siglos después. Amigo o hermano, conocer a Dios no te hace espiritual. Cargar una Biblia, y si es posible más grande que las demás, no te hace espiritual. Hablar de Dios no te hace espiritual. Podemos ser totalmente religiosos asistiendo el día domingo. Ser espiritual es vivir como Jesús anduvo en esta tierra. Y si ustedes me siguen en el bosquejo que tienen ahí en sus boletines, quiero hablarte acerca de un corazón religioso. Un corazón religioso. Y cómo se manifiesta en primer lugar en las emociones
y cómo se manifiesta en las actitudes, que son dos evidencias de qué persona es un religioso y qué persona es un espiritual. Pero antes acompáñenme en unas palabras de oración, pidiendo que sea el Señor soberano quien nos hable en esta mañana. Señor, a la luz de tu palabra, descubrimos nuestro real corazón. Porque cuando nos vestimos, Señor, podemos fingir muy bien lo que está por dentro. Pero cuando tu palabra sale a escena, es como un espejo donde se nota nuestro rostro natural. Y no podemos, Señor, ocultar absolutamente nada. Háblanos en esta mañana. Haznos entender acerca de nuestros corazones. Haznos entender acerca de nuestra fe, de nuestro compromiso contigo. Podría ser, Señor, que yo no soy un hombre espiritual. Podría ser que soy un hombre religioso. Ayúdanos a evaluarnos a nosotros mismos a la luz de tu palabra y que tu Santo Espíritu quebrante nuestros espíritus, nos haga entender de tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: ¿cómo se manifiesta un corazón religioso? En primer lugar, se manifiesta en las emociones. Acompáñame al versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Parafraseo esta porción de las Escrituras. Hay un nuevo gobernador, se une el poder religioso con el poder económico y traman un plan. ¿Cuál era ese plan? Sacar de este mundo al apóstol Pablo. Entonces van y hablan ante la autoridad, que es lo que ellos querían de todo corazón. Ahora, cuando hay un nuevo gobernante, se supone que cuando tenemos la posibilidad de hablar con él o con ella, según sea el gobernante, uno va a exponer los casos que son más críticos para la ciudad. Quizás la salud pública, o podría ser la seguridad ciudadana, o quizás ya hablemos de religión. Estos hombres de repente iban a decirle: mira, hay un tal Pablo que nos está incomodando, por favor hay que prohibirles hacer esto o aquello. Pero cuando hablan acerca de su pedido, mencionando a Pablo, hablan con rencor, con resentimiento, con odio. Entre tantos pedidos de urgencia para la ciudad, Pablo figuró como uno de ellos. Me imagino que Festo se sorprendió ante el pedido de estos hombres. Habían transcurrido 2 años. Y ese mismo odio estaba en el corazón de estas personas. Pablo ya estaba en la cárcel esperando la justicia romana. 2 años. Y por 2 años, estos sacerdotes judíos habían desarrollado tanto odio, resentimiento y amargura que no fue tratado en su tiempo, seguía ardiendo en sus corazones, que dado el momento, ellos quieren aprovechar de cómo llevar a cabo la justicia por sus propias manos. Ahora, amigo o hermano, este pasaje es una de las evidencias de que la amargura aumenta al pasar los años. Cuando no tratamos algún problema en nuestro corazón, eso va creciendo al punto de dominarnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas dar un pésimo consejo cuando se trata del odio, del resentimiento, la amargura, diciendo: tiempo al tiempo? Dale tiempo a esto. Amigo o hermano, el tiempo no habla, el tiempo no decide. Somos nosotros los que debemos decidir amar o quizás odiar. Y estos hombres, estos sacerdotes judíos, habían decidido odiar a Pablo porque estaba predicando el real evangelio. Ni siquiera lo odiaban porque él estaba haciendo algo incorrecto. Lo odiaban porque él estaba predicando en el nombre de Dios. Las emociones dañadas no se sanan por sí solas. Necesitan ser tratadas. Y estos hombres por tanto tiempo habían albergado en sus corazones odio hacia el siervo de Dios.
Mira, los sacerdotes no estaban tranquilos. Lo que les iba a dar tranquilidad era asesinar a Pablo. Imagínate la magnitud de su odio. Tenían un celo enfermo por las cosas de Dios. Seguían doctrinas no bíblicas, lo cual Pablo muy bien sentenciaba y por eso lo odiaban. Entonces, movidos por ese odio, contaminan a la gente, contaminan al poder económico, se unen y van ante la autoridad y le piden como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. ¿Sabes lo que significa como gracia? Significa un favor debajo de la mesa. Y ese no es el proceder de un hijo de Dios. Ahí ya nos vamos dando cuenta lo que las emociones dañadas en una persona puede llevarle a hacer. Discúlpame lo que voy a decir. La torpeza de algunas personas cuando escriben en los diarios o cuando nos dan a entender una noticia dicen, la mató por amor. Lo atacó porque la amaba. O la atacó porque la amaba. Este odio en los hombres les llevó a hacer cosas realmente malévolas. Que los más influyentes judíos, los empresarios que no conocían a Dios, odien a Pablo, lo puedo entender. Son personas que no tienen a Cristo en su corazón, son personas que no conocían las Escrituras, entonces era normal que odien a Pablo. Pero los sacerdotes, los principales sacerdotes que tenían las mismas escrituras, las cuales Pablo leía, que predicaban las mismas escrituras que Pablo predicaba. Ellos que odien con esa magnitud. Ahora, la pregunta es, habían pasado 2 años, y ellos seguían haciendo ministerio. Es decir, ellos seguían llevando a cabo el culto, seguían dirigiéndose delante de Dios, seguían adorando, seguían hablando la congregación. Pero cuánto odio había en su corazón, cuánto resentimiento y amargura. Y yo me pregunto, ¿no será lo mismo que está sucediendo hoy? Que nos presentamos delante de Dios, levantamos las manos cuando cantamos, lloramos cuando cantamos, cargamos una Biblia, venimos todos los domingos, asisto a mi célula, doy mis ofrendas, pero tengo emociones totalmente enfermas. Y escúchame bien, tarde o temprano, esas emociones me van a llevar a hacer acciones malévolas. Dios no acepta una adoración con un corazón lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de rechazo. Y siempre suelo hacer aquí la misma imagen o ejemplo. Pero pastor, usted no sabe lo que ese hombre me hizo. Pastor, usted no sabe lo que ella hizo contra mí. Mira, el perdón y quitar el odio y la amargura en nuestro corazón no tiene nada que ver si la persona se lo merece. Tiene que ver con la ordenanza de Dios, de sanar mi propio corazón y no ser enfermo emocionalmente hablando. Mateo capítulo 5 nos muestra un caso en las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Aquí ha fallado la cita en la pantalla, pero es Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Lo tengo en pantalla, dice así. Está en una versión lenguaje actual, de repente alguno de ustedes lo tiene en otra versión. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Dios interrumpió un acto de adoración para realizar el primer paso de la restauración. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe cómo nos presentamos delante de Él. Quizás estamos levantando las manos en este templo, pero nuestro corazón tiene un odio y rechazo a la persona que está detrás de nosotros. Quizás nuestros labios se llenan de hablar de Dios, pero durante la semana, ¿para qué usamos nuestros labios?
Los religiosos jamás han actuado conforme a la palabra de Dios. Siempre han actuado conforme a sus sentimientos. Siempre. Lo que les parece justo, eso llaman, a eso empujan o eso es lo que piden. Hasta justifican sus pecados diciendo que es justo odiar a esa persona porque hizo tanto daño. ¿Cuál era el daño que Pablo les había causado? Ninguno. Ninguno. No tenían fundamento para odiar a Pablo. Lo único es que era predicador del Evangelio. Y eso les incomodaba. Martin Luther King dijo lo siguiente: la oscuridad no puede deshacer la oscuridad. Únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar el odio. Únicamente el amor puede hacerlo. Y quienes saben de Martin Luther King, él era un pastor bautista que estaba aquí citando realmente la regla del amor. Y estaba parafraseando lo que Dios nos llama a hacer, a amar al prójimo. Muchas veces no se trata de quién tiene la razón, sino si las dos personas están listas para dar el paso de la ley del perdón. Quien vive con odio, quien vive con resentimiento, quien vive con amargura, aún vive en tinieblas y no está en la luz de Cristo Jesús. Jesús tenía toda la autoridad y toda la potestad para estar en la cruz del Calvario y mirar a quienes lo estaban crucificando y decir: Padre, elimínalos en este momento. Mira lo que están haciendo con tu hijo. Padre, castígalos por el pecado que están cometiendo. Él tenía toda la autoridad para hacerlo, pero salió de sus labios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un religioso está enfermo en su corazón. El que tiene odio en su corazón, el que tiene resentimiento y amargura, está enfermo emocionalmente hablando. Y es un veneno, disculpando la expresión, es un veneno que se va tragando lentamente. Y siempre te va a atar como una mochila a las personas que odias. Porque pasarán 30 años, en este caso fueron 2 años, pero en nuestros casos podrían ser 10, 15, 20, 30 años y seguimos con amargura, seguimos con resentimiento, seguimos con odio y nos atamos a esas personas durante toda nuestra vida. Quizás suene hiriente lo que voy a decir, pero cristianos salvos, pero enfermos emocionalmente, terminan por dañar y afectar la iglesia. ¿Cuántas veces nuestros vecinos, nuestra familia, saben que somos cristianos, saben que profesamos el amor de Dios, pero escuchan de nuestros labios amargura hacia nuestros padres por algo que pasó hace 15 años atrás? O escuchan a un padre hablar mal del abuelo o hablar mal de los vecinos y hay resentimiento en su corazón. Y quizás ellos nos mirarán y dirán: pero ¿no nos hablan de un Dios de amor? ¿No nos hablan de un Dios de perdón? Entonces dicen: así es el cristianismo. Una cosa decir y otra cosa sentir. Es que a muchos el evangelio le ha llegado al cerebro, pero no les ha llegado al corazón. Cristianos salvos, pero enfermos emocionalmente hablando, terminan por dañar la iglesia. ¡Qué incongruencia! Hablamos de un Dios que sana, pero estamos enfermos emocionalmente hablando. Hablamos de un Dios que restaura, pero no queremos arreglar cuentas con aquellas personas. En este caso, Pablo no había hecho absolutamente nada en contra de estos hombres. Ellos se habían ganado ese odio solo porque él era un predicador de la palabra. ¿Cuánta gente nos odiará a nosotros? ¿Cuánta gente tendrá amargura contra nosotros? Pero vayamos de una manera más personal. ¿Hay odio en nuestro corazón? ¿Hay resentimiento, amargura en nuestro corazón a aquellas personas o familiares que algo hicieron en nuestra contra? ¿Y sabe lo que es más triste, amigo o hermano? Lamentablemente, el odio y el resentimiento contamina a otros. Porque me lleva a no callarme, me lleva a comentar toda la amargura que tengo adentro.
Entonces la próxima vez que ven a esa persona de la cual yo hablé, los que contaminé ya lo mirarán de la misma forma como yo lo miro a esa persona, y contamina a otros. Y lo único que estamos haciendo es enviando un virus de odio, resentimiento y amargura. Amigo o hermano, no permitas que ningún sentimiento en tu corazón que sea incorrecto te robe la paz y la libertad de estar en la presencia de Dios cara a cara con Jesucristo. Despojémonos de todas aquellas cosas que no son de Dios. El odio no es de Dios. La amargura no es de Dios. El resentimiento no es de Dios, es del diablo, así de clarito. Entonces, cuando yo odio, cuando yo tengo resentimiento y tengo amargura, le estoy dando lugar al diablo en mi corazón. Y amigo o hermano, el enemigo es una rata, así como me lo escuchas, que no te toca la puerta para pedirte permiso de ingresar. Solo ingresa y deja su basura y después se va. Y eso es lo que el enemigo está haciendo muchas veces en nuestros corazones, sembrando odio, amargura y resentimiento. Imagínate, los sacerdotes judíos, 2 años ministrando al Señor, 2 años predicando, 2 años liderando al pueblo, y tanto odio tenían adentro. Hagamos una reflexión en este primer punto a nivel de pregunta. ¿Tienes resentimiento en tu corazón que sea impedimento a tu adoración? Ahora, amigo o hermano, qué fácil es fingir el día domingo. Ponerme el rostro de cristiano, colocarme mi corbata dominical, venir a la iglesia, sonreírle a todo el mundo, bendecirlo a todos, bendecidos hermanos en victoria, aleluya. Pero ¿qué hay acá? Olvidamos que hay un Dios que mide y pesa los corazones. Y cuando levantamos las manos, solamente el Señor sabe si es una actitud de labios para afuera, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. La primera evidencia de un corazón religioso se manifiesta en las emociones, desbordadas, por cierto, desmedidas. En segundo lugar, se manifiesta en las actitudes. Se manifiesta en las actitudes. Mira lo que dice el versículo 3. Pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Qué tales líderes religiosos? No se contentaron solo con odiar a Pablo, sino maquinaron, hicieron un plan para asesinarlo. ¿Saben lo que significa celada? Porque las escrituras dicen así, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Celada significa una emboscada de gente armada. Imagínate. Entonces ellos estaban pensando aquí, hay que decirle a Festo que traslade a Pablo, mientras que va del lugar A al lugar B, nosotros mismos somos. Preparamos en el camino, ya están estos hombres armados, caen en el camino y asesinan a quien nos está incomodando. Mira lo que albergaba el corazón de una persona que predicaba la palabra de Dios. No quisieron esperar más tiempo que la justicia romana lleve el proceso. Lo dije hace un momento, Pablo ya estaba en la cárcel. Pablo estaba esperando el proceso para que se aplique la justicia contra él. Ellos no quisieron esperar eso. Dijeron, no. Hagamos las cosas conforme a nosotros nos conviene. Y era un plan bien estructurado desde hace 2 años atrás. Desde el capítulo 23 de Hechos al capítulo 25 de Hechos hay 2 años. A veces nosotros leemos las escrituras y dice, ya será al siguiente día, después de 3 días. No, 2 años habían pasado. Mira lo que dice Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 14. Yo lo tengo en la pantalla. Hechos 23, versículos del 12 al 14 dice, al día siguiente, unos 40 judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Fueron entonces a ver a los sacerdotes principales y a los líderes del país y les dijeron, hemos jurado no comer ni beber nada hasta que hayamos matado a Pablo. Que una maldición caiga sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento.
La cosa era seria. La cosa era seria. No hablamos de un hombre que iba a seguir a Pablo y lo iba a asesinar. Hablamos de 40 hombres. No hablamos de alguien que iba a ir, discúlpame la expresión, iba a hablarle a Pablo, jalarle las orejas y meterle un cocacho. Estamos hablando de gente armada, dispuesta a asesinar. Y habían hecho un pacto con su Dios. Un pacto. Aún diciendo la maldición venga sobre nosotros si no llevamos a cabo este plan. En Hechos capítulo 23 sale a la luz el plan. Por eso es que no se llevó a cabo, pero seguía ese plan aún hasta el capítulo 25. Ahora, Festo, como una nueva autoridad, podría bien caer en el juego de que, mira, soy una nueva autoridad, ha venido el poder religioso, está aquí el poder económico, no quiero tener un problema con ellos, voy a cumplir lo que ellos me están pidiendo. Inconscientemente, Festo fue usado por Dios. Y Festo lo único que les dice es, mira, si ustedes tienen algo en contra de este hombre, vayan a esa ciudad donde él está y presenten ahí cuáles son sus quejas. Y ahí las autoridades escucharán y evaluarán y tomarán consulta en esto. No hay duda que Dios usa instrumentos humanos, incluso no cristianos, a favor de su pueblo. Aquí una vez más estaba usando a Festo para cuidar al apóstol Pablo. Pero quiero centrarme en el corazón de estos religiosos. Escúchame bien, pantalla por favor. Emociones enfermas llevan a actitudes enfermas. Así de simple. No, lo tengo ahí bien guardado, pastor. Falso. Esa emoción enferma que tienes adentro de odio, resentimiento y amargura va a brotar tarde o temprano. Y va a brotar con una acción malévola. En el caso de estos líderes religiosos, del odio al asesinato estaban a un solo paso. A un solo paso. Ellos sabían que Pablo ya estaba en la cárcel. Ellos sabían que Pablo ya estaba en un proceso judicial, pero no quisieron esperar, querían la justicia por sus propias manos. ¿No te suena eso muy familiar? ¿Cuántas veces nosotros queremos aplicar la justicia que nosotros creemos que se debe hacer o se debe dar? Y si no se hace como nosotros creemos, nos molestamos, nos incomodamos y empieza a brotar en nosotros resentimiento, amargura. Ya no solo contra la persona que cometió algo, sino también contra las autoridades. Y eso nos va quebrantando poco a poco. Mira lo paradójico de esto. Escúchame, mira lo paradójico. O sea que el celo religioso por las cosas de Dios los llevaba a cometer un asesinato. Decían amar a Dios. Decían cuidar las cosas de Dios, pero no tenían temor en quebrantar uno de sus mandamientos. No matarás. ¿Cuántas veces queremos hacer justicia a nosotros y no paramos hasta satisfacer esas ansias? Y si no se cumple lo que nosotros decimos, armamos entonces todo un plan. Chismes, murmuraciones, actitudes, venganza en muchos casos. Y emociones enfermas llevan a actitudes enfermas. Hace un tiempo atrás, con la banda Corban, que es la banda en la cual canto, se escribió una canción en inglés que se llama If This is the Church, que significa si esto es la iglesia. Y la canción está basada en la historia de un adolescente, de una iglesia X. Y la canción dice que si esto es ser la iglesia de lo que se vive hoy en día, entonces yo prefiero estar afuera y no aquí adentro. La canción cuenta la historia de esta muchacha, hija de diáconos, es decir, hija de líderes en la iglesia. Y la muchacha sale embarazada. Entonces toda la iglesia se levantó en contra de ellos. Los juzgó, los acusó, los sentenció, hasta que no se sintieron tranquilos de sacarlos de la iglesia.
Con esto no estoy diciendo que hay que aplaudir el pecado. Estoy diciendo que una mano de Dios es la justicia y la otra mano de Dios es el amor y la misericordia. ¿Cuánto falta eso hoy en día en la iglesia? Junior Zapata lo explica quizá de una forma más hiriente para nosotros. Lo dice así, él es un escritor moderno. No fueron los homosexuales, ni los tatuados, ni las prostitutas, ni los que tenían piercing los que crucificaron a Jesús. Fueron los líderes religiosos. Qué incongruente. Escúchame bien lo que voy a decir, amigo o hermano. A veces como cristianos tenemos peores sentimientos y peores actitudes que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces la gente nos observa y dice, si eso es ser cristiano, prefiero no serlo. ¿Qué están hablando nuestras vidas? Podemos venir el día domingo a la iglesia y eso no nos hace espiritual. Podemos cargar una Biblia y tenerla abierta en la sala para que todos vean que la Biblia está abierta y eso no nos hace espiritual. Podemos enviar a nuestros hijos a la escuela dominical y eso no nos hace espiritual. ¿Cuántas veces tenemos actitudes que creemos que son espirituales, pero son simple religiosidad? Y te lo explico cómo en el siguiente cuadro. ¿Qué es ser la iglesia? La iglesia no murmura. La iglesia confronta si hay algo que arreglar. La iglesia no juzga. La iglesia exhorta. La iglesia no guarda rencor. La iglesia brinda perdón. La iglesia no hiere. La iglesia sana. La iglesia no odia. La iglesia ama. La iglesia no rechaza. La iglesia abraza. En base a este cuadro, sería bueno meditar acerca de qué es lo que nosotros vivimos. A veces nos creemos tan espirituales que nuestro celo enfermizo por Dios nos lleva a rechazar al pecador. Nos lleva a odiar al hermano que pecó. Nos lleva a odiar y tener resentimiento con aquella familia o con esta persona. Discúlpame la expresión, pero qué triste sería nuestro caso, que creyendo ser espirituales somos simplemente religiosos. Porque eso no hubo en el corazón de Dios. Jesucristo no albergó odio y resentimiento y rechazo en su corazón con la gente que incluso lo llevó a la cruz. ¿Recuerdas a Judas que le dijo, hey amigo, haz lo que tengas que hacer? No le dijo, oye bastardo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Sé lo que hay en tu corazón. Hey amigo, haz lo que tienes que hacer. Amigo o hermano, podemos usar el nombre de Dios para cosas que no son de Dios. Nos podemos llenar la boca de cosas de Dios, pero no hemos llenado nuestro corazón de la presencia de Dios. Cuando la conquista española vino a las Américas, el cronista Bartolomé de las Casas escribe algo acerca de esto. Y él habla acerca de un personaje llamado Guatei, que fue un cacique taíno de la región hoy actualmente República Dominicana, Haití y parte de Cuba. Este hombre, Guatei, fue conocido como el primer rebelde de América. Y estas fueron las palabras de él hacia la religión que los españoles le trajeron. Este es el Dios que los españoles adoran, decía, o dijo. Nos dicen estos tiranos que adoran a un Dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero seducen a nuestras mujeres y violan a nuestras hijas. ¿Qué clase de Dios estamos predicando con nuestros actos? Sabemos por la historia que la peor casta de españoles fue la que llegó aquí. Los que juntaron en los bares y querían de repente un sueldo, los trajeron a este lugar. Y por eso cuánta barbarie hicieron en el nombre de Dios, que por cierto no era lo que Dios estaba ordenando. Pero podría darse lo mismo hoy en día. Si tiene la oportunidad de leer un libro que se llama El otro Cristo español de Juan Antonio Mackay, es un excelente libro. Haga el esfuerzo de comprar ese libro. No sé dónde, pero haga el esfuerzo. El otro Cristo español de Juan Antonio Mackay. Y él expone claramente ahí
acerca de ese Cristo español que llegó a las Américas, que no es el Cristo de las Escrituras. Lo que llegó de España fue una religión y no el verdadero Cristo resucitado. Pero ¿sabe lo que es más triste? Es que cada domingo nosotros podemos regresar a casa con una simple religiosidad y no con el Cristo de la Biblia. Porque preferimos nuestros criterios, preferimos nuestros pensamientos y no deseamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Quizás suene hiriente para ti lo que voy a decir, pero la actitud de los religiosos apesta delante de Dios. Porque es una hipocresía barata, intentando fingir delante de Dios lo que realmente no hay en nuestro corazón. Cantamos sobre el amor, pero no amamos al prójimo. Decimos que hay un Dios de perdón, pero no perdonamos a los que nos lastimaron. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿O de qué Dios predicamos? ¿Cómo saber si soy la iglesia hoy en día? Si solo vas a la iglesia, el día domingo, por ejemplo, eso es religiosidad. Pero si eres la iglesia, eso es espiritualidad. Pastor, ¿qué es ser la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es caminar en esta vida, así como que Cristo anduvo en esta tierra. Pero pastor, ¿cómo lo sé? Leyendo las Escrituras. Simple, lee los evangelios y sabrás cómo Jesucristo se desenvolvió en esta tierra, que es el modelo por excelencia que nosotros tenemos. Ojo, amigo o hermano, emociones enfermas llevan a actitudes malévolas. Emociones sanas llevan a actitudes sanas. Hagamos una reflexión en este segundo punto. Tenemos actitudes que son religiosas, pero no son espirituales. Hagamos una evaluación, no respondas. Hagamos una evaluación. Tenemos actitudes que más hablan de nosotros de una simple religiosidad, más que de una espiritualidad. La palabra nos promete que el Señor trabajará en nosotros y hará de nosotros a la estatura y medida de Jesucristo. Y yo lo creo. Pero para eso cada día hay que morir a nosotros. Porque mi corazón me llama a odiar. Mi corazón se inclina al resentimiento, al rechazo. Pero ¿será lo que Dios está pidiendo de su iglesia hoy? Una fe que no te lleva a actuar conforme a las Escrituras es simplemente religiosidad. Si vienes cada domingo, escuchas el mensaje, cargas la Biblia y nada cambia en la semana, entonces eres un buen religioso. Pero déjame decirte que no ganas el cielo. Que te habrás ganado a tu esposo o tu esposa con la que vienes el domingo, a tus hijos podría ser, pero el cielo ni siquiera de lejos está pasando cerca a tu vida. La única forma de obtener el cielo es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Y teniendo a Cristo en nuestro corazón, no puede haber amor y odio al mismo tiempo, porque son incongruentes. Entonces, cuando la gracia de Jesucristo viene sobre nuestras vidas, desecha nuestro viejo hombre, desecha nuestra manera antigua de vivir y tomamos la forma de Jesucristo en esta tierra para modelar a otros en medio de un mundo podrido, en medio de un mundo corrupto, modelamos la vida de Jesús. Cuando una persona no ha tenido un encuentro real con Jesucristo, lo único que tiene en su vida es una religión, tal cual el colegio. Algunos yo creo que vienen el domingo como si fuese el colegio. Vienen, toman sus apuntes y llevan a casa y simplemente lo aprenden para el examen, pero no lo aprenden para la vida. Yo recuerdo que una de las notas más altas que la mayoría en el salón teníamos en el colegio era religión. Casi todos tenían 19, 20, porque aprendíamos de memoria los 10 mandamientos, algún versículo, el nombre de los apóstoles, el nombre de los papás de Jesús. Pero eso no transforma. Es la vida de Jesucristo en nosotros la que nos transforma. Entonces, cuando la gente nos ve, ya no ven a Daniel, sino ven a un Cristo resucitado moviéndose en nuestras vidas. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí ahora. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios no está buscando un pueblo religioso que se conforma con cumplir normas. Dios está buscando un pueblo espiritual que camina guiado por los principios de la palabra.
Termino con esto, amigo o hermano. Una emoción enferma te lleva a una actitud malévola, pero una emoción sana te lleva a tener actitudes sanas. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Y como fue nuestra oración al inicio, Señor, nada podemos ocultar en tu presencia. Nos descubrimos totalmente tal cual somos. Y te pedimos perdón, Señor, porque fácil es cantar y cargar una Biblia, pero cuando nos toca, Señor, vivir los principios de la palabra, es cuando luchamos con nuestro ego, es cuando luchamos con nuestro orgullo, es cuando luchamos con nuestro yo y no queremos perdonar, queremos albergar resentimiento, aún queremos guardar un poquito de amargura. Y Señor, nos estamos hiriendo lentamente y desangrando. Pero Señor, permítenos hallar gracia en esta mañana delante de tus ojos. Que seas tú, Señor, quebrantando nuestra voluntad para hacernos entender lo que tú pides de nosotros. Si somos cristianos, entonces somos pequeños Cristos. Y si somos pequeños Cristos, tenemos que caminar como Cristo anduvo en esta tierra. Señor, limpia nuestros corazones de cualquier clase de odio, de resentimiento, de amargura contra mi prójimo, contra el vecino, contra mi familiar. Quizás nos han dañado tanto, pero Señor, no lo perdono porque se lo merezca, lo perdono porque es justo y es lo que tú me pides y es la forma como yo debo cuidar mi propio corazón. Señor, un religioso lo muestra por sus emociones y sus actitudes. Pero qué gracioso, Señor, un espiritual también lo muestra por sus emociones y por sus actitudes. Porque tiene emociones sanas. Y por cuando algo lo lastima, le hiere, pues lo confronta, lo habla y perdona. Y porque en sus actitudes no está la venganza, no está el rechazo, no está el odio, sino está el perdón y el amor de Cristo Jesús. Señor, bendice a esta tu iglesia. Danos la libertad de estar cara a cara contigo. Y Señor, que nada ni nadie nos robe esa intimidad de estar a solas contigo, de adorarte, Señor, a corazón abierto, porque no hay nada que impida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.